Hola, hola, sí. Buenas noches. Vamos a ir al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11 es el pasaje, la porción que el Señor ha escogido para nosotros en este nuevo tiempo. Le doy gracias al Señor por permitirme estar en casa de nuevo, compartir con ustedes. Tengo la convicción de que hay algo del corazón de Dios para nosotros y quiero ser fiel a lo que el Espíritu Santo me habló. Quiero compartirlo con ustedes porque creo que de acuerdo a lo que nosotros estamos viviendo, este mensaje yo sé que va a ser muy útil y va a ser muy importante para nosotros. Amén. Si me ayudas por favor a aprender allá, porfis, y Berito, ayúdame a aprender allá para que haya más luz, por favor. Gracias. Así que quiero que en esta noche usted esté lo más concentrado posible, despierto, trate de hacer su mayor esfuerzo por mantenerse despierto, no dormirse. Si trajo en donde anotar, que usted pueda registrar, porque hay algo muy especial para nosotros. Y sé que en esto va a haber una impartición para cada una de nuestras vidas. Hebreos capítulo 11. Y vamos a leer hasta el verso 24. Permítame leer la Reina Valera, que seguramente es la versión que la mayoría de todos tenemos. Y luego iremos contrastando con algunas otras versiones para que también podamos entender ciertas ideas que Dios quisiera expresarnos acerca de algo muy importante en esta noche. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó
que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Quise leer toda esta porción de este capítulo porque en la historia de cada uno de estos hombres, ustedes han conocido este capítulo 11 del libro de Hebreos como la galería de la fe, ¿verdad? O los héroes de la fe. Menciona y relata la historia de muchos hombres que le creyeron a Dios y que por su fe alcanzaron un testimonio. Quiere decir que la fe que había en ellos habló de ellos. Amén. La fe que ellos manifestaron, la fe que los movió a tomar decisiones, a expresarse delante de Dios, a ir en pos de un llamado, la fe que los llevó a entregar sus vidas en cuanto a lo que Dios había hablado sobre ellos, fue lo que declaró un testimonio que hasta el día de hoy, amados, nosotros conocemos de qué ocurrió con ellos, porque un día decidieron creerle a Dios. Y pensando en esto, Dios habló a mi corazón acerca de algo muy importante que contiene la fe, algo que es parte implícita de la fe que Dios le dio a cada uno de nosotros y que en este tiempo tal vez debemos revisar para saber si es algo que está con firmeza o está con debilidad. Y el Espíritu Santo me ministró lo siguiente: hoy más que nunca necesitamos revisar nuestras convicciones. Es tiempo de evaluar, de poder sopesar, de poder examinar cuál es nuestra convicción. El por qué hacemos lo que hacemos para Dios y cuál es la verdadera motivación que nos mueve a Él. ¿Cuál es la convicción de cada cosa que hacemos para Dios? Y aún el hecho de querer buscar a Dios. ¿Cuál es la convicción que nos mueve? Creo que estamos en tiempos, amados, y lo que aún hemos vivido pone a prueba
nuestras convicciones. Estamos en tiempos donde las convicciones de la iglesia están siendo puestas a prueba. Y este tiempo ha dejado ver si nuestras convicciones son frágiles o son firmes, si son débiles o son fuertes. Y es importante revisar eso. Hace unos días atrás, el Señor me habló de la importancia de perseverar. En mi viaje, en un tiempo de comunión con el Señor, Él me dijo: es importante que ustedes perseveren. Y me puso este ejemplo que hace unos meses atrás aprendí. Si Dios es fiel y es constante en sus caminos, ¿por qué nosotros no actuamos de manera coherente al Dios que se nos ha revelado? Si Dios no cambia de opinión y Él no es variable en cuanto a sus propósitos, ¿por qué nosotros, si vivimos en esa inconstancia, somos de propósitos temporales y cambiamos de opinión muy fácil? Y algo que el Señor me habló en cuanto a la importancia de perseverar tiene que ver con convicciones claras. Nadie va a perseverar en algo si no está convencido de ello. Si usted no está convencido de eso que hace, usted no va a emplear todo su esfuerzo y no va a entregar todo de sí para sacarlo adelante. La clave de poder perseverar depende de convicciones fuertes y firmes. Cuando no perseveramos, muchas veces es porque nuestras convicciones carecen de una base sólida, de sostenernos en algo claro, que nos motive, que nos empuje a decir: yo tengo que seguir. Por eso es tan importante tener convicciones claras. No se puede perseverar sin convicciones claras. Amén. Ahora, ¿de dónde vienen las convicciones? Las convicciones es el conjunto de aquellas cosas que creemos. El piso y la base de una convicción es una creencia. Y una creencia es el conjunto de verdades que dirigen mi vida, que me marcan un destino. Y es tiempo de revisar en qué creo. ¿Cuál es la verdad que sostiene mi convicción? Porque quizás, no sé, usted ha estado convencido por un tiempo, pero si ha sido por un tiempo, eso habla que esa verdad no ha sido revelada en su corazón y no ha producido el fruto que esa verdad necesita producir en su vida. Y una convicción, estudié un poquito acerca del significado, aún en el diccionario, de la palabra convicción, porque aún en eso el Señor me hizo entender varias cosas. La palabra convicción en su significado tiene que ver con estar convencido de algo, tener convencimiento de algo. Y el convencimiento es el estado de una persona en la que se siente seguro de una cosa. Eso es estar convencido, estar seguro de algo. Amén. Eso es estar convencido, estar seguro de algo. Pero la palabra convicción, miren la traducción en el diccionario, es el convencimiento en una creencia o en una idea firme a la cual uno se adhiere, o en la cual uno se sostiene, o en la cual uno se arraiga, o de la cual uno viene y se no sé cuál sería el sinónimo de asirse, o es la palabra correcta es asirse, sí, se podría decir, aferrarse. Muy bien. La palabra convicción traduce como el convencimiento en una creencia o en una idea firme a la cual yo me aferro. Así traduce la palabra, o así es el significado en el diccionario de la palabra convicción. Yo la leí esta tarde y dije: wow, Señor, qué tremendo esto.
nosotros nos sostenemos por convicciones. Un hogar debe sostenerse por convicciones. La relación entre pareja debe sostenerse por convicciones. La relación entre hermanos y una familia, entre padres e hijos, hablando del núcleo familiar, deben sostenerse por convicciones. La mayoría de las veces nosotros nos derrumbamos porque no hay convicciones claras. Y yo creo que Dios ha tenido por propósito en este tiempo probar nuestras convicciones con todo lo que ha pasado. Hay pruebas necesarias para dejarnos ver la fragilidad o la firmeza de nuestras convicciones. El punto es, ¿actuamos por convicción? Lo que nos motiva a vivir son nuestras convicciones, aplicándolo en nuestra relación con Dios, lo que hacemos para Dios, el buscarle, el entregarle nuestra vida, el darnos en obediencia, el sujetarnos a su voluntad, el apartarnos del pecado y vivir una vida de santidad. Todo eso se basa en una idea firme a la cual yo me he arraigado y sostiene esa firmeza. Y pregúntese en esta noche y evalúe su vida. Yo he tenido que evaluar mi vida en todos estos días y estas semanas que han transcurrido. El Señor me ha ministrado en mi corazón y me ha dicho: yo quiero que tú revises tus convicciones. ¿Cuáles son las verdades que rigen tu vida? ¿Cuáles son las verdades que motivan tu vida? ¿Qué es lo que te impulsa a continuar cuando tú te cansas, cuando tú te desanimas, cuando incluso fracasamos, cuando incluso caemos, cuando las cosas no salen bien? ¿Cuál es la convicción que nos mueve a nosotros? Y Hebreos 11, amados, habla de hombres y mujeres convencidos en algo. Y la historia de lo que ellos vivieron se pudo llegar a vivir porque ellos estaban convencidos de algo, de una idea, de una creencia. La fe nuestra se basa en una convicción. Por eso la escritura, y si usted lee ahí, dice el verso 1, es pues, ahora bien, la fe, dice esta versión que es la Biblia del lenguaje de las Américas, dice: la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe, diga conmigo, es certeza y es convicción. ¿De qué estamos convencidos? Es más, de cosas tan naturales como estas y tan básicas en nuestra vida cristiana. ¿Cuál es la convicción que lo impulsa a usted congregarse? ¿Cuál es la convicción que lo lleva a usted, por ejemplo, diezmar, ofrendarle al Señor? Cosas básicas. ¿Cuál es la convicción que lo llevó a usted a vivir una vida de santidad, apartarse del pecado? ¿Cuál es la convicción que lo llevó a usted a entender que Dios tiene un propósito para usted y que usted diga: yo quiero obedecerlo y me dejo guiar por Él? ¿Cuál es la convicción que mueve eso? Si revisamos, muchas de las cosas que hemos hecho para Dios incluso carecen de convicción. ¿Cuándo nos damos cuenta de eso? Cuando no perseveramos, cuando vemos la inconstancia en nuestros caminos. Ahora, pregúntese, y si usted puede anotar esta pregunta, ustedes saben, y son cosas de las que yo he tratado de enseñarles a ustedes como iglesia. Cuando venga a la iglesia, traiga Biblia y traiga un cuaderno en que anotar, porque si no, no se va a llevar el registro de lo que Dios nos está hablando. Y es más fácil dormirnos cuando no estamos leyendo y anotando. ¿Usted está convencido de lo que cree? Hágase esa pregunta en esta semana. ¿Está convencido en lo que cree? Ahora, ¿qué es lo que creemos? Porque puede ser que esa verdad que quizás ha alimentado nuestra convicción
o sea la creencia de otro o sea una verdad equivocada y no tenga que ver nada con la verdad de Dios. Segundo, si la base que sostiene una convicción es lo que creemos, eso era, yo lo planteé diferente, pero era así. ¿En qué creemos? Piense eso en esta semana. ¿En qué creemos? ¿En qué se basa su fe? Si una convicción es el conjunto de creencias y de una verdad, dígame cuál es la verdad y las creencias que sostienen su convicción. ¿Qué es una creencia? Quiero solamente poco a poco, porque esto es una serie que el Señor nos va a regalar. Hoy va a ser el punto de partida y el comienzo de una impartición que Dios nos va a dar. Dios me llevó a orar y llevo días orando que Dios nos haga una casa convencida y que Dios nos dé convicción. Necesitamos estar convencidos. Amén. Y caminar con convicción. Pero mire algo que aún el Señor me traía al corazón para que podamos entender ahorita en la aplicación que le vamos a dar frente a la historia de cada uno de estos hombres que hemos leído hasta el verso 24, que podamos entender lo que es una creencia. El diccionario dice que una creencia es la confianza que se tiene en una verdad. Eso es una creencia. La confianza que usted ha depositado en una verdad. Eso es una creencia. ¿Convicción qué es? Es el convencimiento en una creencia. ¿Y qué es una creencia? Es la confianza que yo he puesto en una verdad. Vamos a aprendernos ese lema en este tiempo para ayudarnos a interiorizar lo que el Espíritu Santo nos está hablando. Entonces, ¿convicción qué es? El convencimiento que tenemos en una creencia. ¿Y qué es una creencia? La confianza que hemos depositado en una verdad. Amén. No se olvide de eso. Ahora, podríamos decir, aplicando a lo que Dios nos ha enseñado en la Escritura, que nuestra creencia se basa en lo que Dios nos ha revelado, ¿o no? De Él mismo, en la forma en la que Dios se ha revelado. ¿De dónde se nutre nuestra creencia en Dios? En lo que Él ha revelado de Él, en lo que Él ha revelado a través de Jesucristo, a través de su propósito en la historia del hombre y a través de lo que Él ha revelado a través de la Escritura, su palabra. ¿De dónde se basa nuestra creencia? No en los principios y los conceptos doctrinales de una religión. Eso es equivocado, amados. Nuestra confesión de fe no tiene que ver con los principios doctrinales del cristianismo. Nuestra confesión de fe tiene que ver con quién es Dios y cómo se ha revelado a lo largo de la historia y a través de su palabra, a través de la persona de Cristo, de la obra de salvación y redención en Cristo y de lo que Él expresa de Él a través de la Biblia. De ahí se nutre, amados, nuestra creencia, de cómo eso se ha hecho una realidad en nuestro diario vivir, cómo Dios ha revelado lo que Él dice de sí mismo, que otros experimentaron, pero que ahora nosotros experimentamos. Amén. Entonces, ¿en dónde aterrizan nuestras convicciones? En lo que hemos conocido de Dios, en lo que hemos visto de Dios, en lo que hemos oído de Dios, en lo que hemos experimentado de Dios. Amén. Amén. ¿Lo estamos comprendiendo? Bien. Ahora, para entender cuán importantes son nuestras convicciones, y póngale cuidado a esto, para entender cuán importantes son nuestras convicciones en nuestra vida, debemos entender cuán importante es para Dios la fe que Él nos ha dado. ¿Por qué Dios te dio la fe? ¿Cuál es el propósito de Dios haberte dado la medida de fe que Él te dio? ¿Qué busca Dios con hacerte creer? Quizás la religión nos enseñó a creer que Dios podía hacer cosas, porque como seres humanos todos necesitamos
obras de Dios o no. ¿Cierto que sí? Necesitamos que Él haga milagros, necesitamos que Él supla necesidades, pero creer que la fe solamente se basa en esperar algo que Dios puede hacer con relación a eso es limitar la fe. Dios nos dio la fe con un propósito definido. Y si entendemos cuál es el propósito de esa fe, nuestras convicciones serán claras también. Amén. Amén. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Muy bien. Vamos a leer el verso 1, porque el verso 1 es muy revelador en cuanto a lo que es una convicción. Dice: es pues la fe, la certeza, subraya esa partecita, porque posiblemente Marcos, quien escribe Hebreos, posiblemente, no se precisa, quiere ayudarnos a entender o a descifrar o a comprender con qué comparar lo que es fe. Dice: es pues la fe, la certeza. ¿Con qué compara el escritor la fe? Con la certeza de algo que se espera. Amén. Está hablando de esperanza. Está hablando de certidumbre de esperanza. Eso es fe, certidumbre de esperanza. Porque nosotros creemos en cosas que no hemos visto y que Dios dijo que haría mañana. Porque Dios nos dio la capacidad de creerle. Fe, eso es fe. Eso es fe. Amén. Dice: la convicción de lo que no se ve. Aunque no hemos visto cosas que Dios nos ha dicho, nosotros sabemos que existen. ¿Por qué sabemos que existen? ¿Porque las hemos visto? Porque estamos con certeza de que un día veremos lo que Dios dijo, de que un día llegará lo que Dios dijo. Porque Dios lo dijo, por quien lo dijo. Cosas que tal vez no hemos recibido, pero creemos que son reales. ¿Por qué? Porque Dios nos dio la fe para creer eso. Miren cómo es la dinámica y la naturaleza de la fe. Hay que entender eso. Porque tal vez hemos tenido un concepto equivocado en cuanto a la naturaleza de la fe. Y uno pensaría, si acomodamos en lo natural, si tratamos de encajar la fe al razonamiento humano, al razonamiento natural del hombre, la fe es algo imposible de vivir. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados al mundo palpable, tangible. Nosotros no creemos en algo si no lo vemos, ¿verdad? Y no creemos que algo nos va a llegar si no nos llega ya, porque nos desesperamos, no estamos acostumbrados a esperar. Pero la fe nos da la capacidad de tener esperanza y de llevarnos a esperar, creyendo que algo es real aunque todavía no lo recibamos. Por ejemplo, pensemos en algo: los que Dios les ha dicho: yo te voy a dar una esposa, un esposo. Usted no lo tiene. ¿Por qué puede creerlo? Porque se lo presentaron, porque le dijeron se llama fulanito, fulanita de tal, porque quizás Dios le dijo lo va a conocer de esta manera. Nada. Para que sea fe, nosotros no necesitamos ninguna de esas cosas para comprobar que eso va a llegar. Si Dios lo dijo, lo creemos. No necesitamos ver y palpar las cosas para saber, amados, para tener la convicción de que eso es real. El día que Dios le habló a Noé, le dijo: va a venir la lluvia. Ustedes saben que no había llovido sobre la tierra. Dios le habla de algo que ni siquiera en su concepto él conocía. Nunca él había estado familiarizado con algo que para él no existía. Pero porque él creyó que algo que él no existía y que jamás comprobó iba a ser una realidad, porque Dios le había dado la fe para creer. Si no entendemos cómo funciona la naturaleza espiritual de la fe,
nosotros siempre vamos a estar en conflicto con nuestras convicciones. Porque le voy a decir algo importante. La fe es certeza y la fe es convicción. El carácter de la fe es eso, certeza y convicción. Certeza es firmeza y seguridad. Y convicción es mi confianza en una verdad. Eso es simple. Tal vez usted dice, wow, Señor, pero es complejo. Sí, pero así funciona la fe. Es la certeza y la convicción de cosas que aunque no vemos, las esperamos. Eso es la fe. La certeza y la convicción de cosas que aunque no vemos, las esperamos y creemos que existen. ¿Cómo tener certeza en cosas que no han llegado? ¿Y cómo estar convencidos de cosas que aún no vemos? Primero, porque así es la naturaleza espiritual de la fe que Dios nos dio. Segundo, porque el bastión de nuestra fe, ¿saben quién es? Dios. Dios mismo es la garantía de nuestra fe. Porque quien te ha prometido no es el hombre que te puede fallar, que se puede arrepentir, que puede que tenga o no tenga el recurso para darte lo que te prometió, que quizás hoy está y mañana puede morir y quizás la promesa quedó ahí. Nos ha prometido alguien que es fiel, que es verdadero. El bastión de nuestra fe, amados, es Dios, y podemos tener certeza y convicción por quién es Dios. ¿Qué quiero decirles con esto? Que Dios nos dio fe para creer, pero Dios se dio a conocer para que le podamos creer. Eso es lo que le quiero decir. La fe funciona así. Nadie que no ha conocido a Dios podrá creer en Dios. Por eso el apóstol Pablo dice: ¿y cómo creerán si no han oído? No hay nadie que les predique. Pero en realidad, ¿cuál es el centro de esa predicación? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Cristo? Creerán por conocer acerca de quién es Cristo. Ese es el sentido de lo que Pablo quiso decir ahí. Cuando conozcan quién es Cristo y lo que hizo por ustedes, el propósito por el cual Él vino, ustedes entonces, por causa de ese conocimiento, creerán. Cuando olvidamos quién es Dios, cuando empezamos a menospreciar o a no valorar lo que Dios ha sido en nuestras vidas, nuestra fe se debilita. Una de las cosas, y entendí algo estudiando en la escritura, la fe se puede debilitar. Y hay momentos donde nuestra fe es débil. Y así como nuestra fe se debilita, nuestras convicciones empiezan a volverse frágiles. La palabra convicción, certeza es firmeza, seguridad. Pero la palabra que usa aquí el escritor cuando dice la convicción de lo que no se ve, la palabra convicción es una palabra griega que me pareció impresionante, porque traduce como prueba, verificación, redarguir, certeza, convencer, conseguir con razones o argumentos que una persona haga una cosa o cambie de parecer. Eso significa la palabra convencer. La palabra convencimiento que usó ahí el escritor es esta: conseguir con razones o con argumentos que una persona haga una cosa o cambie de parecer. ¿Qué es fe? Fe son todos los argumentos que Dios te ha dado a ti, que Dios te ha dado a ti, que Dios te ha dado a ti, todos los razonamientos, las pruebas que Él te ha dado a ti, todo el conjunto de verdades para cambiar tu manera de pensar y para cambiar tu manera de actuar. ¿Por qué estos hombres y estas mujeres actuaron como actuaron? Porque Dios mismo se encargó de plantar en sus corazones y en sus mentes
argumentos lo suficientemente sólidos para que ellos se sintieran no solamente plenos, sino seguros de quién era Dios en su vida. Y eso los llevó a tener vidas como las que vivieron. Y fueron hasta el día de hoy conocidos, dieron un testimonio al mundo y a Dios de ese convencimiento. Cada acción era un testimonio, era una trompeta, era un mensaje dado a los hombres a lo largo de la historia diciendo: yo creo en los argumentos que Dios me dio. Sus verdades, sus razonamientos están tan firmes en mi interior que son los que cambiaron mi manera de pensar, de ver la vida y de actuar en ella. Moisés no actuó porque sí. No solamente porque él dijo: ay, yo creo que Dios va a hacer algo, vamos a ver con qué sale a lo largo del tiempo. No, amados, eso no funcionó así. Yo veo el convencimiento de la vida de esta gente. Su entrega es el resultado de su convicción, su dedicación, sus elecciones, sus determinaciones. Aún, mire como dice, no recibieron y saludaron la promesa porque entendieron que había algo mayor. ¿Quién los convence de haber dado su vida como Moisés, toda su vida, en pro de una promesa que él la saludó desde un monte y no pudo entrar? Cualquiera se hubiera frustrado y hubiera dicho: ¿de qué me sirvió creer? Es que el tema no era recibir algo, el tema era que ese razonamiento cambió su manera de pensar, incluso frente a lo que Dios dijo que le daría, porque entendió que había algo mayor que eso. Él dijo: eso es lo que yo quiero. No sé si me estoy haciendo entender en esta noche. Dice aquí, y voy a leer dos versiones que escogí para ir profundizando en el concepto que estoy desbozando. La primera versión dice así: por la fe vivimos convencidos de que existen los bienes que esperamos. ¿Qué Dios te ha dicho? ¿Tú crees que eso que Dios te ha dicho es una realidad o es una fantasía? ¿O Dios te ilusionó y te ha tenido engañado hasta el día de hoy? Ese bien espiritual que Dios te habló a ti, ¿tú crees que es una realidad? ¿Estás convencido que es una realidad? ¿O es más real lo que tú puedes construir con tus decisiones y lo que tú tienes alrededor en tu entorno, en tu vida física? ¿Es más real eso que lo que Dios te ha hablado? ¿Cuál es nuestra convicción? Y me encanta esta versión, dice: por la fe vivimos convencidos de que existen los bienes que esperamos y estamos ciertos de las realidades que no vemos. Qué linda esta versión. Dice: convencidos de que existen los bienes que esperamos y estamos ciertos de realidades que no vemos. ¿Dónde está mi convicción? Miren esta otra versión. Me gusta mucho y si usted puede captar la idea y llevarla a su corazón y anotarla ahí, porque mire lo que dice. La fe, escuche primero, es el anticipo. Ya conmigo, la fe es el anticipo. ¿Qué es un anticipo? Piensen en eso por un momento. Cuando de pronto le van a pagar su sueldo o le van a pagar, no sé, una deuda. ¿Qué es un anticipo? ¿Qué es? La fe, ¿qué es? Un adelanto. Yo no necesito tener mis manos llenas y ver lo que Dios ya dijo para creerlo. Me basta la fe. Yo no sé si me está entendiendo. Dice: la fe es el anticipo de las realidades que se esperan y la prueba de las que no se ven. ¿Saben qué está queriendo decir esto? Que creer en lo que Dios ha dicho, en su verdad, es suficiente aunque yo no vea las cosas materializadas que Él ha dicho.
o que no lleguen todavía a mi vida. La fe es suficiente. La fe no solamente, el mundo nos enseñó eso. Y miren, yo pienso que la iglesia ha estado tan contaminada por la filosofía de este mundo que nosotros ya no sabemos qué es creer y no vivimos la fe en plenitud. Pensamos que tener fe es la fuerza que me motiva para alcanzar algo. Eso no es fe, eso es un concepto equivocado. ¿Fe qué es? Yo no necesito verme movido a alcanzar algo para creer que eso ya existe y es una realidad en Dios. La fe es mi anticipo que me garantiza que eso que Dios dijo es una realidad. ¿Necesito tenerlo o verlo para creerlo? No. La fe que ya Dios me dio es suficiente para convencerme con una certeza firme que eso está, que eso es una realidad, que los bienes espirituales y eternos que Dios ha hablado sobre mi vida son reales. Cuando Dios dice que va a ser de nosotros ministros, que va a darnos un nuevo corazón, que Él va a darnos un corazón obediente, que Él va a trabajar en nuestro temperamento y carácter, que Él va a formar al Hijo en nosotros, ¿sabe qué hace la fe? Dice, puede que yo esté en el proceso, puede que todo en el Señor tenga un tiempo y que yo un día llegue a ese momento donde reciba las cosas, pero para mí eso ya es una realidad. Eso es lo que está describiendo este texto en cuanto a la fe. Amén. Amén. Qué tremendo, ¿no? Ahora, quiero leer algo que el mismo Señor me puso y quisiera transmitirlo de acuerdo a lo que el Señor me dio. Leí la historia, no hice la cuenta hasta el verso 24, cuántos hombres y la mujer que se incluye allí, que es una, ¿verdad? Que es Sara, el resto son varones. No sé cuántos hay ahí hasta el verso 24, o sea, hasta Moisés, no sé de cuántos personajes se habla. Pero quiero que le ponga mucha atención a lo que voy a leer. Porque, y el Espíritu Santo me llevó a escribirlo a tal cual, para que nos fijemos en dónde se vio manifiesta y aplicada la convicción, o sea, la fe de cada uno de ellos, para que usted se dé cuenta realmente en que Dios esperó. Si Dios, miren y entiendan esto, si Dios guía al escritor del libro de Hebreos y del capítulo 11 para registrar de la vida de estos hombres, que pudo haber hablado de muchas cosas, pero ¿por qué escogió particularmente mencionar de la historia de ellos lo que se menciona? Yo entiendo por el Espíritu que es el mismo Dios quien quiere resaltar eso de ellos como lo más importante para Dios. Amén. Entonces, resultado de eso, entendemos que Dios quiere que nosotros veamos en qué aspecto de su vida se vio reflejada su convicción, para que aprendamos nosotros en qué aspecto de nuestras vidas Dios quiere ver convicciones. Amén. Y vamos a evaluar, porque hoy podríamos decir, yo solamente puse un ejemplo en cuanto a congregarnos en la iglesia. Ese es un ejemplo pequeño, pero tenemos que aplicar nuestra convicción a todas las áreas de nuestra vida. Ahora voy a nombrar en un verso de corrido, incluyendo la historia de todos estos, lo que el Señor me puso en mi corazón. Y ponga mucha atención. Abel estaba convencido del valor y la prioridad que Dios tenía en su vida. Por eso le ofreció lo mejor que él tenía para darle a Dios. Tanto que hasta el día de hoy, aún el muerto, lo que testifica de él, ¿saben qué es? Lo que él le expresó a Dios en ese altar. Entonces,
Abel estaba convencido. Mire su convicción. ¿En qué se basaba su convicción? En el valor y la prioridad que Dios tenía en su vida. Por eso le dio a Dios lo primero, lo más escogido y lo mejor. Ahora preguntémonos esta noche. ¿Usted está convencido que Dios es lo más importante, lo mejor y la prioridad en su vida? Eso determinará lo que él reciba en el altar. Abel estaba convencido del valor y la prioridad que Dios tenía en su vida. Ya sabemos que convicción es fe, ¿verdad? Seguramente hubo un momento donde vino el razonamiento de Dios y le dijo: Abel, quiero revelarte mi grandeza. ¿Quién soy yo? Yo no sé si Caín tuvo esa oportunidad. Seguramente sí, si no, no hubiera preparado una ofrenda para Dios. Pero tal vez Caín no le dio el valor a ese razonamiento que Dios puso en su mente para cambiar su forma de pensar frente a Dios y su forma de actuar frente a Dios. Amén. Estamos aquí. Voy a terminar con esta partecita porque vi que tenía que ir poniendo las bases y poder llegar a donde tengo que llegar. Creo que me va a tomar más tiempo y no lo voy a poder evacuar en esta noche. Pero voy a ir por partes. Abel estaba convencido del valor y la prioridad que Dios tenía en su vida. Enoc estaba convencido del tipo de relación que quería llevar con Dios en su caminar. La escritura dice que no caminó con Dios. Y Dios se agradó tanto en Enoc que le dijo: vamos. Fue el primer hombre en la historia de las generaciones del linaje de Dios que, dice la escritura, caminó con Dios. Entonces, Enoc estaba convencido del tipo de relación que quería llevar con Dios en su caminar. Él dijo: Dios, yo quiero caminar contigo. Yo quiero seguirte a ti. Quiero que me tomes de la mano. Quiero que me guíes. Ahí se vio reflejado su convencimiento. Noé estaba convencido de la importancia de la palabra de Dios y por eso correspondió a ella. La escritura dice que cuando fue advertido de cosas que él todavía no se veían, por causa del temor y el respeto que él le tenía a la voz de Dios, dice, él correspondió al llamado que Dios le había extendido y obedeció a ese llamado. ¿Por qué? No solamente porque fue llamado por Dios. ¿Cuántos de nosotros somos llamados por Dios y no nos importa, no nos interesa? ¿Cuántos de nosotros hemos sido llamados por Dios, pero no hemos correspondido de manera obediente a ese llamado de Dios? ¿Por qué? Porque no estamos convencidos de la voz del que nos habla. No estaba convencido de la importancia de la palabra de Dios y por eso correspondió a ella. No le estaba hablando el hombre, no le estaba hablando su conciencia, era Dios mismo. Mientras que una generación durante 120 años se perdió porque cuando Dios le habló no le prestó atención y dijo: yo sigo viviendo mi vida. Hubo un hombre piadoso, justo, diferente al resto, que le dio una importancia a la voz de Dios en su vida y dedicó la historia de su vida y los años que Dios le dio sobre la tierra a obedecer la voz de Dios. ¿Por qué? Porque estaba convencido en su corazón que la palabra de Dios es lo más importante. Qué lindo lo que estamos viendo hasta ahora. Sigamos. Abraham obedeció al llamado de Dios, convencido de que él era el arquitecto de su vida y de su futuro. Mire esto, qué precioso. Abraham obedeció al llamado de Dios, convencido de que él era el arquitecto de su vida y de su futuro. Abraham salió siguiendo un destino que él no sabía a dónde iba a parar. ¿Pero ustedes creen que eso era lo más importante para Abraham, amados? No. Él dijo: yo sé que él no se va a equivocar.
en el camino que Él me trazó por delante. Él es el arquitecto de mi caminar y de mi futuro. Él sabe a dónde me va a llevar. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en esa dualidad? ¿Será que sí? Señor, ¿será que sí? ¿Para dónde me llevas con todo esto? Y desconfiamos y estamos en esa lucha entre o hago yo o dejo que Él haga y me guíe, o dirijo yo el barco o dejo que el Señor lo dirija, o le propongo a Dios cuál debe ser mi futuro o descanso en su sabiduría, sabiendo y confiando, convencido que Dios me va a dar mi heredad y mi mejor porción. David lo entendió. Necesitamos tener un convencimiento en ello. Seguimos. Por su convicción, miren, esto me ministró tanto. Hablando de Sara, no escogí todas las historias, sino las más relevantes de pronto. Por su convicción en la fidelidad del que le prometió. Escuche bien esto. Por su convicción en la fidelidad del que le prometió, Sara, siendo débil, recibió fuerzas para poder dar a luz su promesa. Ella creyó que el que le había prometido era fiel para cumplirle. Y ella dijo: no me importa, aunque yo sea débil, yo voy a dar a luz lo que Dios me dijo. Por eso la debilidad, amados, no es un impedimento. Nunca lo ha sido. Aunque tú seas débil, si tu convicción es más fuerte, eso es lo que te va a llevar a perseverar y a no quedarte ahí estancado. ¿En qué se basaba su convicción? Dios es fiel. Díganme si Dios no nos ha dado testimonio de su fidelidad. Yo he recibido testimonio de la fidelidad de Dios. ¿Para qué es eso? Para que yo me siente en una silla a disfrutar alegre de que Dios ha hecho cosas por mí. Él ha querido ser la base de una convicción que es la que debe sostenerme a mí para que yo viva conforme a un propósito. Amén. Abraham, en medio de la prueba, dio su todo a Dios, convencido de que Dios tenía el poder para resucitar a su hijo conforme al plan que le había mostrado. Miren, yo creo que una de las cosas más contradictorias de las que Dios le pide a Abraham o a un hombre como Abraham fue: entrégame lo que yo te prometí y lo vamos a matar. Yo creo que son de esas cosas que a uno lo podrían llegar a confundir, porque uno dice: bueno, uno, ¿para qué me lo dio? Y dos, si me procesó todos estos años para darme la capacidad y el corazón para dar a luz eso que usted me dio, ¿por qué me lo quita? Pero ¿en qué se basó la fe de Abraham? ¿En qué estaba convencido? En que Dios tenía el poder para resucitar incluso los propósitos que muchas veces, o las cosas que muchas veces Dios nos pide que le entreguemos, para mostrar que nuestro amor hacia Él está por encima de las cosas que Él nos ha dado. Necesitamos convicción. Por su convicción, y me impactó esto, José profetizó que iba a venir un tiempo de liberación. Él no vivió esos tiempos. Ahora, yo le voy a decir una cosa. Puede que hayan promesas que, aunque Dios se las ha hablado a usted, usted no las va a ver. Uno podría decir: entonces, ¿para qué me las hace? Y no es necesario que yo las crea. Si yo no la voy a recibir, ¿para qué la creo? ¿Para qué la espero? Pero José le dio una pauta y una claridad a sus hermanos y a las generaciones venideras para que entendieran que ellos no iban a estar ahí toda su vida. Y aún en los últimos días él profetiza diciendo: Dios tiene un tiempo diferente. Su convicción lo llevó a declarar tiempos que aún no habían venido.
La convicción que había en Isaac lo llevó a bendecir a su hijo Jacob en vez de Esaú. Su convicción, y esto me impacta, ¿sabe por qué? Porque ¿qué representaba Esaú? Lo que Isaac aprobaba. Esaú era el cazador de la casa, el preferido, pero ¿por qué? Porque era el que traía, o sea, era el hijo productivo de la casa. Dígame si los padres no son felices con hijos productivos y ponen la mirada y la esperanza en un día ese es el que me va a ayudar y me va a sacar de la pobreza. Y lo que él consideró como importante con sus ojos, Dios lo dejó ciego para que pudiera mirar y valorar espiritualmente lo que representaba Jacob. Y Dios tuvo que dejarlo ciego para que él pusiera su mano en Jacob y dijera: aquí está la bendición de Dios. Aunque para mí no es importante, aunque yo no lo veo así, aunque yo no esperaría nada, es aquí donde Dios va a hacer algo. Aquí hay una promesa de Dios, una convicción estaba en su interior. Jacob, siendo un anciano, puso la mano en la cabeza correcta cuando bendijo los hijos de José y dijo: el menor será el mayor. Ahí está la promesa de Dios, siendo un cieguito también, por convicción, amados. ¿Cuál es nuestra convicción? Es mi pregunta en este día. ¿Cuál es nuestra convicción? Por convicción, los padres de Moisés preservaron un propósito. ¿Cuál es su convicción frente a esta casa? Y quiero terminar con eso. ¿Solo es una iglesia donde usted se congrega? ¿Solo es un lugar donde usted viene cada 8 días o cada vez que usted ha decidido venir a este lugar? ¿Cuál es su convicción? ¿Qué es lo que usted ve aquí? Su convicción, ¿qué le llevaría a considerar de este lugar? ¿Cuál es su convicción frente a su relación con Dios, frente a lo que Dios le ha hablado? ¿Cuál es la convicción que nos mueve? La escritura dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Quiero aplicarlo a la línea de lo que el Señor nos ha estado hablando en esta noche. Si la fe es certeza y convicción, quiero decirle lo siguiente: sin certeza y sin convicción es imposible agradar a Dios. Sin certeza y sin convicción es imposible agradar a Dios. ¿Y en qué se basa nuestra certeza y nuestras convicciones? En los argumentos, en las razones que Dios nos ha dado, que ha cambiado nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. Necesitamos convicciones sólidas. Necesitamos tiempo de evaluar y meditar en qué están basadas nuestras convicciones. Y quiero terminar solamente para introducir lo que no sé si el otro jueves o el otro domingo, no lo sé, en el orden que el Señor quiera llevar esto que nos está impartiendo. El verso 24, porque vamos a estudiar y ahondar en ciertas historias de la vida de estas personas. El 24 dice: por la fe, diga conmigo, por su convicción. Todos juntos digamos: por su convicción, por su certeza, Moisés, hecho grande, o sea, teniendo ya una conciencia en su edad, dice, rehusó, en otras palabras, tomó una determinación. Rehusó llamarse el hijo de la hija del faraón. La primer área donde Moisés manifestó sus convicciones tenían que ver con su identidad. ¿Quién soy yo para Dios? ¿Quién soy yo en Dios? Yo no pertenezco a este lugar. Yo no soy uno más de ellos. Yo no poseo ni porto la naturaleza de los egipcios. Ella no es mi mamá, ni ellos son mis padres. Miren eso tan tremendo.
Su convicción los lleva a tener una claridad en su identidad. ¿Por qué no perseveramos? Porque no hay convicciones ni siquiera en quiénes somos para Dios. Un día nosotros nos comportamos como lo que creemos ser, pero otros días estamos comportándonos como lo que no somos. Y estamos en esa ambivalencia, y no solo eso, influenciados por este mundo, amados, que quiere modelar lo que somos. Pero ese hombre toma una decisión cuando él crece y es consciente. Yo puedo decir que puede ser en esa juventud más o menos ya adulta, no lo sé. Parece ser que sus primeros 40 años en ese entonces era que uno se volvía joven. Bueno, claro, él vivió mucho. Hoy en día la edad adulta de un joven puede ser entre los 20 y los 30. Hay unos que pasan los 30 y siguen siendo niños. Pero este hombre, en la primera área donde él manifestó convicción fue en su identidad. Segundo, mire qué tremendo esto. Verso 25. Escogiendo antes ser, primero él dijo: sé lo que soy, sé lo que represento para Dios. Y eso lo llevó a tomar una decisión. Verso 25 dice: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y tercero, verso 26, lo leo de una vez para concluir. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Tres áreas donde Moisés manifestó su convicción. Primero, en su identidad. Segundo, en que puso en la balanza o vivir conforme a mi identidad o vivir conforme a la costumbre y la mentalidad de los egipcios. Él, amados, en otras palabras, viviendo de acuerdo a su identidad como egipcio, tenía acceso a una cantidad de deleites y placeres que hubo un momento en que Moisés los miró con otra perspectiva y dijo: eso es pecado. Y ese estilo de vida no me define a mí. Yo soy del pueblo de Dios. Yo no pertenezco a esta costumbre de vida. Yo no pertenezco a esta cultura. Él vivía en la cultura del deleite y de la autocomplacencia. Y cómo el pecado era un instrumento para complacer y hacer feliz al hombre. Esa era la cultura espiritual en la que él vivió, en la que se usaba el pecado para ser feliz y deleitar al hombre. Así es este mundo, amados. Hoy en día es difícil decir al hombre: eso es pecado, porque él dice: si yo me siento bien, para mí eso está bien. Y validamos el pecado por el beneficio y la satisfacción que me produce, y aún lo minimizamos de acuerdo a esa perspectiva equivocada. Pero él dijo un día, mira, yo sé quién soy. Yo prefiero el maltrato que el deleite y la alegría del pecado. Si ese es el precio para vivir en mi identidad, no me importa. ¿Por qué? Miren esto. Y el Señor ponía esto en mi corazón. Me llevó a ver una versión que me ayuda a entender realmente cuál fue la motivación de Moisés. ¿Cuál cree que fue la convicción, la motivación que movió la convicción de esa decisión? Que él dijera: yo no quiero el pecado, quiero una vida distinta al pecado. ¿Cuál cree usted que fue la motivación, la razón y el argumento que lo ayudó a cambiar su manera de pensar y de actuar frente a ese aspecto? Para los egipcios, diga conmigo, el pecado no era pecado. ¿Para quién era pecado el pecado que cometían los egipcios? No. ¿Para quién? No. Para Dios. Israel sabía que eso era pecado porque ¿quién se lo dijo? ¿El faraón? ¿Ra, el dios del faraón? ¿Quién le dijo a Israel que el estilo de vida de los egipcios era pecado? Dios. Y cuando Dios se lo habla a Moisés, él dice: para mí eso es lo más importante.
aunque yo tenga que vivir una vida de maltrato. No me interesa el maltrato. Moisés no busca el maltrato porque le gustara el maltrato, no. Él dice, si para agradar a Dios y no agradarme a mí mismo tengo que ser maltratado, yo prefiero una vida de maltrato. No me interesa, porque para mí es más importante lo que Dios piensa de ese estilo de vida. Dios lo redarguyó y lo convenció. Eso me ministró tanto, amados. Yo dije, wow, Señor, qué convicción de este hombre. Termino con esto y le pido que se ponga sobre sus pies, por favor, para orar ya. Por la fe, Moisés, siendo ya mayor de edad, renunció a la adopción que de él había hecho la hija del faraón. Prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios antes que aprovecharse de los efímeros placeres del pecado. Miren esta otra versión. No quiso disfrutar de lo que podía hacer y tener junto a ella, pues era pecado. Prefirió que los egipcios lo maltrataran como lo hacían con el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque su convicción estaba clara. Sé quién soy en Dios. Sé lo que Dios piensa de eso. Y yo sé a dónde yo pertenezco. Quiero agradar a Dios. Amén. Dígame si hoy no carece la iglesia de convicción. Necesitamos convicciones claras. Estudien este tiempo, este capítulo desde esta perspectiva nueva que el Espíritu Santo nos da, para que podamos cada uno de nosotros revisar nuestras convicciones. Dios no quiere un pueblo que camine sin convencimiento. Dios no quiere eso. No quiere. Porque las acciones, las decisiones que le agradan a Dios son aquellas que se hacen con convicción. O sea, con fe. Fe es convicción. Amén. Así que vamos a orar en esta noche. Padre, yo te doy gracias por el mensaje que has traído a nosotros en esta noche para este tiempo. Tú me dijiste aquella mañana, Señor, yo quiero que perseveren en este tiempo, pero te voy a explicar el por qué muchas veces no han podido perseverar y han sido inconstantes en sus caminos, porque no hay convicciones claras. ¿Cuáles son los argumentos, las razones, la verdad que sustenta nuestra convicción? ¿Qué es lo que nos motiva a querer agradarte, a darte lo mejor, a obedecer tu voz, a cumplir el propósito al cual nos llamaste? A cosas tan simples como congregarnos en este lugar, como servirte a ti, como vivir en santidad y apartarnos del pecado. ¿Cuál es la convicción que nos mueve de vivir quizás incluso en contravía o en dirección opuesta a la mentalidad de este mundo? ¿Cuál es nuestra convicción, oh Dios? Y yo te pido en el nombre de Jesús que en este tiempo nos establezcas en convicciones claras, seguras y firmes. Esa es mi oración, Padre. Bendigo a mis hermanos, a tus hijos en esta noche, Señor. Y yo te pido incluso que todos los que vean este mensaje, esta predicación, Señor, en el futuro, sean ministrados. Y toda ambivalencia, toda inconstancia, todo lo que no nos ha llevado a vivir una vida sin definición, sin determinación, en este tiempo, en el nombre de Jesús, se ha limpiado del corazón. Y como le pasó, Señor, a estos, nosotros, Señor, vivamos vidas convencidos, Señor, de lo que tú eres, de lo que representamos en ti, de lo que tú has dicho, de lo que tú has hecho, de tu carácter, y que eso sea el testimonio que otros ven y el testimonio que te agrada a ti. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Amados, Dios les bendiga. No echen en saco roto este mensaje. Es muy importante para nosotros en este tiempo. Yo les adelanto que el Señor me dijo que este era un tiempo de cielos abiertos.
Pero así como Jesús reuniendo a sus discípulos, después de darles pruebas, dice, indubitables, confirmar sus corazones, les dicen: los que crean les acompañarán señales. Le estaba diciendo a aquellos que duraron un tiempo, quizás influenciados por sus temores, sus dudas acerca de ese Cristo que murió pero resucitó. Jesús los restaura, como ustedes escucharon los mensajes que prediqué en este tiempo. Si no los ha escuchado, escúchenlo, porque hay una palabra de Dios para nosotros como casa. La piedra fue removida para convencer a los que no estaban convencidos. Jesús los reúne en Galilea y les dice: mire, lo que viene no vendrá a no ser que ustedes no crean, lo crean. Y al final les dice: y estas señales acompañarán a los que creen. No va a ocurrir nada si no creemos, y Dios necesita gente convencida en este tiempo. Amén. Dios les bendiga y Dios les